para los 6 candidatos. Darío Fernando Patiño, su pregunta. Bueno, señores candidatos, esta campaña parece haberse enfocado en 2 aspectos fundamentales, es cómo seguir la guerra y cómo combatir la politiquería. Eso parece ser como las 2 propuestas que cobran más vigencia. Hoy les voy a invitar a ustedes a que se comprometan con el país, con la historia, porque esto queda grabado, a ver qué va a hacer cada uno para combatir la politiquería, la corrupción, los abusos de poder, de los que tanto se ha hablado en los últimos tiempos. Y los invito además también los reto a que marquen diferencias con sus contendores, si así lo quieren. Muy bien, vamos a ver quién responde primero. Candidato Gustavo Petro. Bueno, el tema de la corrupción y la politiquería hoy está atado a un problema mayor, y es la articulación entre política y narcotráfico. Articulación que va generando los poderes mafiosos en Colombia, que hacen que desde el poder se realicen genocidios en el país. Así que quitarle al narcotráfico la tierra, la política y el Estado se vuelve crucial para resolver una renovación moderna de la política colombiana. ¿Cómo hacerlo? He propuesto una nueva política antinarcóticos. La que existe fumigando hoja de coca no sirve. Necesitamos es una política de sometimiento a la justicia, colocando al narcotraficante ante una disyuntiva. O se va extraditado a Estados Unidos con la máxima pena, o entrega al juez colombiano que voy a empoderar tierra, relaciones políticas, reparación integral de sus víctimas, dejación de actividades narcotraficantes, y entonces obtendrá beneficios jurídicos. ¿Cuál es su compromiso personal frente a la politiquería? ¿Qué haría usted si un miembro de su bancada está inmerso en escándalos de corrupción? Denunciarlo yo mismo. Ya usted puede ver en mi vida lo que he hecho en estos últimos 6 años en el Congreso. Si hay parapolítica en el país, si hay congresistas presos, es porque una voz solitaria hace 6 años se atrevió a hacer las primeras denuncias. Esa voz fue la de Gustavo Petro. Siguiente candidato. Juan Manuel Santos, la misma pregunta. Este país ha tenido unos enemigos que yo he denominado los 4 jinetes de la apocalipsis: la guerrilla, narcotráfico, paramilitares y la corrupción. A todos hay que enfilar las baterías para que desaparezcan esos enemigos de la democracia. Con la corrupción tenemos que aplicar las políticas de buen gobierno, como lo hicimos en el Ministerio de Comercio, como lo hicimos en el Ministerio de Defensa, como lo hicimos en el Ministerio de Hacienda. Buen gobierno quiere decir transparencia, responsabilidad de doble vía, eficacia y eficiencia. Y aparte de eso, tener políticas muy concretas como las que tuvimos en el Ministerio de Defensa, con lo que llamamos las fuerzas de tarea, para combatir los focos de corrupción más protuberantes, sobre todo en este momento la corrupción que tiene que ver con la seguridad social, que es una corrupción que le está haciendo mucho daño a los colombianos. Gracias. ¿Hasta dónde, doctor Santos, está dispuesto a llegar usted, que tiene un músculo político tan grande, un movimiento político tan fuerte que podría ser partido de gobierno? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para castigar a miembros de su bancada que incurran en actos de corrupción? Fuimos los primeros en rechazar nombres en nuestras listas hace 4 años. No nos ha temblado la mano para hacer lo mismo en estas últimas elecciones. Más de 15 nombres fueron rechazados de nuestras listas, y cualquier miembro del partido que incurra en un acto de corrupción, pues será expulsado del partido. Eso lo hemos dicho en forma clara y contundente, porque creo que hay que dar ejemplo, y en ese sentido creo que hemos dado ejemplo. Muy bien, candidato. Vamos con el siguiente. Candidato con la misma pregunta. Doctor Antanas Mocus, 1 minuto. Recursos públicos, recursos sagrados. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es más grave robar al Estado que robar a un particular. Que utilizar recursos del Estado para enriquecimiento ilícito de las personas es inaceptable. Entonces necesitamos construir una actitud social, cultural, de claro rechazo a la corrupción.
Y no solo usando la palabra corrupción, sino poniendo el ejemplo que ponía yo del tanquecito de pintura que usted compra. El que evade el IVA está actuando contra los recursos públicos, está cometiendo un sacrilegio. Segundo, el Congreso y en general toda la discusión política debe ser vista como democracia deliberativa. Argumento va, argumento viene. El Ejecutivo no tiene ninguna razón, ninguna justificación en andar sobornando a los congresistas con contratos o con nombramientos. Tiene que haber ese intercambio de argumentos. Si el argumento del otro es mejor, pues uno cambia argumento. ¿No le parece, doctor Mockus, peligroso clasificar la gravedad de los delitos? Decir que es más grave un robo a un particular que un robo al Estado. No, eso... dije lo contrario, es más grave robar al Estado. Perdón, si dijo lo contrario, pero está clasificando un delito de todas maneras. Claro, y yo pues uso el ejemplo incluso de la hostia. Robarse una hostia consagrada es más grave que robarse una hostia sin consagrar. No, perdóneme, pero es que la comparación es entre un particular y el Estado, no entre... Sí, la ley colombiana castiga más duramente, por lo menos en teoría, en principio, al que roba al Estado que al que roba a un particular. Y me parece que la ley está en lo correcto, porque los recursos públicos son para el bien común y son para redistribuir, para apoyar a los más débiles. Entonces, jurídicamente y moralmente es más grave robar al Estado. Pero fíjense que la cosa nos desconcierta. Sí, candidato, gracias. Continúo con el siguiente candidato. La doctora Noemí Sanín, la misma pregunta, 1 minuto. Sí, desde que empecé a hacer política y además fue mucho con rebeldía, he estado contra la corrupción y contra la politiquería. Tengo tantos años de vida pública, de vida privada, de vida internacional, y no he tenido una sola acusación en ninguno de esos sentidos. De modo que el ejemplo, la decisión, y yo además creo que el valor, siempre le digo a la gente, necesitamos un Estado fuerte que garantice que los pobres puedan encontrar empleo, que haya salud de buena calidad, pero se necesita una ciudadanía fuerte, una ciudadanía que sea capaz de tener el valor de denunciar las cosas, que sea capaz de señalar, de rechazar, y obviamente tenemos que tener un sistema de justicia que el que la haga la pague. De modo que esa nueva política es la que quiero representar, dignificar, tener la credibilidad y la confianza de la gente, porque eso vamos a defender. ¿Hasta cuándo está dispuesta a sostener a un funcionario que esté involucrado en escándalos de corrupción? ¿Hasta qué punto lo va a respaldar? Hasta que yo tenga la certidumbre, la duda de que está involucrado, pero no quiero reemplazar nunca la justicia, no quiero asumir yo condenas en caso de que haya un delito de por medio, pero si yo tengo dudas de que el funcionario es corrupto, inmediatamente tomo la decisión de sacarlo. Inmediatamente. Continuamos entonces ahora con el candidato Germán Vargas Lleras. Bueno, a lo largo de todos estos años he dado ejemplos. Fui ponente del Estatuto Anticorrupción y de numerosas normas para enfrentar este flagelo. 2 estrategias le he presentado en esta campaña a los colombianos. Hay que avanzar en una reforma política y hay que tener instrumentos contra la corrupción. Un conjunto de ellos lo planteé en la ciudad de Pereira hace pocas semanas. Son 31 estrategias. Los invito a que las miren en vargaslleras.com. Reformar los instrumentos de control, cambiar el origen de quienes los ejercen a nivel departamental y municipal. No más subrogados penales en tratándose de los delitos contra el patrimonio del Estado. Mapas de riesgos de personas expuestas a fenómenos de corrupción. Estatutos antitrámites, red en línea, gobierno de excelencia. Los jefes de control interno de todas las entidades nacionales serán designados por el presidente de la República. Gracias, candidato. Gracias, candidato. ¿Alguna precisión? No, que se los cedo los 30 segundos. La frase, sí. ¿Perdón? 30 segundos más. No, que concluya la frase, que concluya. Bueno, para que sean las personas que reporten directamente de cualquier anomalía, reforma al Estatuto de Contratación, acabando la contratación directa, eliminando las discrecionalidades en esa materia, pero por sobre todo hay que dar ejemplo. Cambio Radical ha sido el único de los partidos que ha expulsado de sus filas a parlamentarios en el ejercicio de sus funciones, y en parte
La reducción de curules que tuvimos en el último debate electoral fue el resultado del rechazo a decenas y decenas de avales. Perfecto, gracias, candidato. Vamos con el candidato Rafael Pardo. Un minuto. Politiquería y corrupción es el tema. Esto tiene que ver primero con actitud, segundo con costumbres del sistema político y tercero con aplicación de la ley. Actitud, la tierra, la política y el Estado se vuelve crucial para resolver una renovación moderna de la política colombiana. ¿Cómo hacerlo? He propuesto una nueva política antinarcóticos. La que existe fumigando hoja de coca no sirve. Para los 6 candidatos. Darío Fernando Patiño, su pregunta. Bueno, señores candidatos, esta campaña parece haberse enfocado en 2 aspectos fundamentales, es cómo seguir la guerra y cómo combatir la politiquería. Eso parece ser como las 2 propuestas que cobran más vigencia. Un problema mayor, y es la articulación entre política y narcotráfico. Articulación que va generando los poderes mafiosos en Colombia, que hacen que desde el poder se realicen genocidios en el país. Así que quitarle al narcotráfico. También los reto a que marquen diferencias con sus contendores, si así lo quieren. Muy bien, vamos a ver quién responde primero. Candidato Gustavo Petro. Bueno, el tema de la corrupción y la politiquería hoy está atado a un... Hoy los voy a invitar a ustedes a que se comprometan con el país, con la historia, porque esto queda grabado, a ver qué va a hacer cada uno para combatir la politiquería, la corrupción, los abusos de poder, de los que tanto se ha hablado en los últimos tiempos. Y los invito además